Saludos a todos, tengan muy buen día. Siguiendo el hilo con el que venimos de enderezar la doctrina que algunos han tergiversado, esta vez le toca el turno a aquellos que creen que Jesús no es Dios, sino un hombre común que fue muy usado por Dios, o hacen gala del fanatismo cuando se trata de la transfusión de sangre. Dicen, por ejemplo, que una transfusión es igual que comer, aunque los alimentos deberían entrar por la boca para recibir tal nombre, ya que incluso las bebidas deben pasar por el mismo tracto, luego ser digeridos y por último, lo que no pudo usarse es desechado. Pero esa explicación es insuficiente para ellos, debido a la costumbre que han aprendido. Dicen además, la transfusión da enfermedades, pues no lavarse las manos también, y no por eso es que sea castigo de Dios enfermarse. La transfusión de sangre da enfermedades cuando la sangre tiene un factor diferente, o cuando aquel que la donó omite información sobre alguna enfermedad que tiene. Cabe aclarar que cuando los factores son los mismos y el donante está sano, todo marcha bien y se salvan vidas. Veamos en qué versos se basan y usaremos su misma versión bíblica. Traducción del Nuevo Mundo. Levítico 3, verso 17. Este es un estatuto permanente para todas sus generaciones, donde quiera que vivan. Nunca deben comer ni grasa ni sangre. Deuteronomio 12, verso 16. Pero no comas la sangre, debes derramarla en el suelo, como si fuera agua. Levítico 7, versos 26 y 27. No coman sangre, en ninguno de los lugares donde vivan, ni de aves ni de ningún otro animal. Cualquiera que coma sangre tiene que ser eliminado de su pueblo. Hasta ahí, todo bien en su creencia. Pero ¿cómo mostrarles que están en un error? Primero hay que darse cuenta de la razón de la ley y del contexto de la misma. El problema con estos versos es que son de la ley de Moisés, ni siquiera pertenecen a la ley escrita con el dedo de Dios. Todo lo referente a Moisés era sombra de cosas buenas por venir, cumplidas con la venida de Yahshua el Mesías. Leyes físicas que solo tenían sentido en ese momento y no actualmente, como está escrito, Romanos 10, verso 4. Porque Cristo es el fin de la ley, para que todo el que demuestre fe alcance la justicia. Levítico 19, versos 26 al 27. No coman nada que tenga sangre, no busquen presagios ni practiquen magia, no se afeiten el pelo de los lados de la cabeza ni dañen las puntas de su barba. Como se aprecia, esa ley no estaba sola y va acompañada de otras. Al Moisés prohibir la sangre, se aseguraba que el verdadero pueblo de Dios bebiera de la única sangre admisible, predestinada para los que habrían de ser salvos por ella. Más adelante, al final, como siempre, podrán comprenderlo mejor. Luego, la prohibición sigue con los presagios y la magia, que en su contexto pertenecen al reino espiritual, ya que se consulta o se pide poder a los demonios, dejando de lado a Dios, y luego sigue, no se afeiten el pelo de los lados de la cabeza, ni dañen las puntas de su barba. ¿Será que estas personas que no permiten las transfusiones de sangre, según ellas que porque es igual que comerla, cumplen toda la ley de Moisés, cumplen también lo del pelo y la barba? ¿No se afeitan acaso? Es una pena porque el apóstol explica claramente lo siguiente. Santiago 2, verso 10. Porque si alguien obedece toda la ley, pero da un paso en falso en un solo punto, es culpable de violar la ley entera. Y en otro lado dice, Gálatas 3:10, todos los que ponen su confianza en las obras de la ley están bajo una maldición, porque está escrito, maldito sea todo aquel que no persista en hacer todas las cosas escritas en el rollo de la ley. Ese es el problema de que las personas no entiendan la finalidad de la ley de Moisés, ni comprendan qué representa. Pero sigamos con los versos que usan. Hechos 15, versos 19 y 20. Por lo tanto, mi opinión es que no hay que causarle problemas a la gente de las naciones que se está volviendo a Dios. Más bien, hay que escribirles que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de inmoralidad sexual, de animales estrangulados y de sangre. Hechos 15, 29. Que se abstengan de cosas sacrificadas a ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Hechos 21, 25. En cuanto a los creyentes que son de las naciones, les hemos enviado por escrito nuestra decisión de que se abstengan de cosas sacrificadas a ídolos, así como de sangre, de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Muy buenos versos, pero en el tiempo que transcurre, mientras se narra el libro de Hechos, Pablo ni siquiera había escrito Corintios.
los apóstoles en conocimiento estaban todavía muy verdes. Para comprender la razón de esa ley hay que regresar en el tiempo. Génesis 9, verso 4. Lo único que no deben comer es la carne con su vida, es decir, con su sangre. ¿Será que cuando alguien se hace transfusión de sangre, está consumiendo la sangre y la carne al mismo tiempo? Al igual que el apóstol enseña que el sumo sacerdote solo podía entrar a la segunda parte del tabernáculo una vez al año a través de un velo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el lugar al camino santísimo, y solo podía rociarse la sangre al lado izquierdo del propiciatorio, donde el Espíritu da a entender que el lado derecho estaba preparado para aquel por el cual fueron escritas todas las cosas. De la misma manera, el Espíritu da a entender que se prohibía comer la carne y la sangre juntamente, porque solo había una carne y una sangre que sí podemos comer, pero en sentido espiritual, claro, porque las cosas físicas expresadas por Moisés eran sombra de las verdaderas. Deuteronomio 12, verso 23 y 24. Mantente firmemente decidido a no comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no debes comer la vida con la carne, no la comas, debes derramarla en el suelo, como si fuera agua. En paralelismo, se observa que cuando el soldado atravesó a Jesús, salió agua y sangre derramada en el suelo, como menciona en Deuteronomio. Ezequiel 33, verso 25. Por lo tanto, diles, esto es lo que dice el Señor, soberano Jehová, ustedes están comiendo carne con sangre. Carne con sangre, se repite de nuevo para que se entienda lo siguiente. Mateo 26, desde el verso 26 al 28, los cuales son versos paralelos con Marcos 14, verso 22 al 24, y Lucas 22, verso 20. Jesús tomó pan, y después de hacer una oración lo partió, se lo dio a los discípulos y les dijo, tomen, coman, esto representa mi cuerpo. Y tomó una copa, y le dio gracias a Dios y se la dio a ellos diciendo, beban de ella, todos ustedes, porque esto representa mi sangre, la sangre del pacto, que va a ser derramada en beneficio de muchas personas, para que sus pecados sean perdonados. ¿Ya pueden apreciar un poco sobre esta ley? Solamente había una sangre y una carne que debemos comer juntamente. Yahshua explica de los alimentos lo siguiente. Mateo 15, desde el 10 al 11. Escuchen y comprendan lo que estoy diciendo. Lo que contamina a una persona no es lo que entra por su boca, sino lo que sale de su boca. Eso es lo que contamina al hombre. Mateo 15, versos 17 y 18. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra por la boca pasa por el estómago y luego termina en la letrina? En cambio, las cosas que salen por la boca vienen del corazón, y esas cosas contaminan a una persona. No digan para sí mismos que estos textos hablan de algo diferente, y que una cosa es contaminarse y otra un pecado de muerte, porque consumir sangre daba muerte, sí, pero consumir pan leudado también da muerte, como lo dice en Éxodo 12, verso 19. Por 7 días no puede haber masa fermentada en sus casas. Cualquier persona que sea un extranjero o un natural del país que coma con levadura tiene que ser eliminada del pueblo de Israel. Jesús mismo explica qué es la levadura. Lucas 12, verso 1. Entonces él comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Así que estos fanáticos que leen folletos y no Biblia, acostumbrados a ver con la lupa que otro les dio, prohíben las transfusiones de sangre, pero se cortan las patillas y rasuran sus barbas haciéndose hipócritas, porque esas leyes están en el mismo lugar que lo referente a la sangre. Van por ahí predicando y supuestamente para salvar almas, pero no les importa que alguien muera por falta de sangre. Primera de Corintios 10, desde el verso 23 al 31. Todo está permitido, pero no todo es beneficioso. Todo está permitido, pero no todo edifica. Que nadie busque su propio beneficio, sino el de los demás. Coman todo lo que se vende en la carnicería sin hacer preguntas por motivos de conciencia. Porque de Jehová es la tierra y todo lo que hay en ella. Si alguien que no es creyente los invita y ustedes desean ir, coman cualquier cosa que se les sirva sin hacer preguntas por motivos de conciencia. Pero si alguien les dijera, esto se ofreció como sacrificio, no lo coman, por consideración al que lo dijo, y por causa de la conciencia, no me refiero a tu conciencia, sino a la de la otra persona. Pues, ¿por qué debería ser juzgada mi libertad por la conciencia de otra persona?
Si participo de una comida dando gracias, ¿por qué voy a ser criticado por algo por lo que doy gracias? Por eso, ya sea que estén comiendo, bebiendo o haciendo cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Así que Pablo, que superó en entendimiento al resto de los apóstoles, dice varias palabras claves: que nadie busque su propio beneficio, sino el de los demás. Coman todo sin hacer preguntas. Si los invitan a comer, coman todo lo que les sirvan. Esto se aplica en conjunción con lo dicho por el Señor cuando dijo que lo que entra en el hombre no lo hace impuro. ¿Cuál pues es el contexto y la razón de crear dicha ley sobre la sangre? Moisés mismo lo explica claramente. Levítico 17, verso 10. Si algún hombre de la casa de Israel o algún extranjero que vive entre ustedes come sangre de cualquier clase, de seguro me enfrentaré al que coma sangre y lo eliminaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo mismo la he puesto sobre el altar para ustedes, para hacer expiación por ustedes. Y sigue la explicación: porque la sangre es lo que hace expiación mediante la vida que hay en ella. Por eso les he dicho a los israelitas: ninguno de ustedes debe comer sangre, y ningún extranjero que vive entre ustedes debe comer sangre. La expiación total la hizo Jesús de una vez y para siempre. Entonces ya no se hace expiación con sangre, y si ya no se hace expiación con sangre, entonces comer sangre ya no tiene ninguna prohibición. Sigamos con el contexto. Juan capítulo 6, desde el verso 53 al 56. Así que Jesús les dijo: de verdad les aseguro que, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes mismos. El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día, porque mi carne es alimento de verdad, y mi sangre es bebida de verdad. El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre se mantiene en unión conmigo, y yo me mantengo en unión con él. Dicho a los israelitas: con la sangre se hace expiación, y solo una sangre tiene el poder de hacer expiación por todos. Porque la ley de Moisés fue para unos cuantos, pero la ley del que ellos creen que es un hombre es para toda la humanidad. Pero si el pecado entró al mundo por un solo hombre, y la muerte igualmente, ¿cómo puede otro hombre pagar por la deuda de millones de hombres? Es necesario que alguien que sea antes que Adán, que es el padre de los hombres, pague el precio en representación de todos los hombres, incluso de Adán. Porque ningún hombre puede pagar la deuda que el hombre adquirió con Dios, porque entonces todos los hombres deberían morir. Por eso mismo solo Dios puede pagar esa deuda, porque ningún hombre fue hecho antes de Adán. Los mal llamados testigos no comprenden que Jesús, cuyo verdadero nombre es Yahushua, es Dios mismo. Pero si con estos versos los que dicen llamarse testigos no comprenden lo de la sangre, ni permiten la transfusión para salvar una vida, entonces entiendan que hacer el bien está por encima de cualquier ley. Yahshua, el Mesías, lo explicó varias veces. Marcos 2, verso 26. ¿No leyeron en el relato acerca del sacerdote principal Abiatar lo que hizo David cuando entró en la casa de Dios? Él comió de los panes de la presentación y también lo compartió con sus hombres, y a nadie le está permitido comer de ese pan, excepto a los sacerdotes. Y en otro lado dice, Lucas 4, versos 3 al 6, ¿está permitido curar a alguien en sábado o no? Pero ellos se quedaron callados. Así que él tomó al hombre, lo curó y lo despidió. Entonces les dijo, ¿quién de ustedes, si su hijo o su toro cae en un pozo en sábado, no lo saca inmediatamente? Lucas 13, versos 14 al 16. Al ver esto, el presidente de la sinagoga, indignado porque Jesús había hecho la curación en sábado, le dijo a la multitud, hay 6 días en que se debe trabajar, así que vengan a ser curados esos días, y no en sábado. El Señor a su vez le contestó, hipócritas, ¿acaso no desata cualquiera de ustedes su toro o su burro del pesebre en sábado y lo lleva a beber? Entonces, esta mujer que es hija de Abraham y a quien Satanás tuvo atada durante años, ¿no debería ser liberada de esta esclavitud incluso en sábado? Creo que no es necesario decirles que el castigo que otorga la ley de la sangre está en igual lugar que la ley de santificar el día de reposo, pues es la muerte. Esta última más importante incluso que la ley de la sangre, ya que hace parte de la ley de Dios, escritas por el dedo de Dios directamente y conservadas hasta hoy dentro del arca en Israel. Yahushua hacía el bien y salvaba vidas pese a la prohibición del día de reposo. Dio ejemplo. ¿No deberían hacer el bien igualmente aquellos que menosprecian una vida por seguir una ley vieja?
cumpliendo nuevamente con el llamado y dando claridad a la ley como se me encomendó, preparando así el camino para el regreso del Señor. Les pido en el nombre de Yahushua que compartan los videos, para que todos los que buscan la verdad y la merecen, la encuentren. No sientan miedo ni dudas. Esfuércense, que el tiempo que queda es poco. Eliminen su ego y empiecen una nueva vida, para que no vean ofensas en las palabras de nadie, porque aquel que aún siente ira y se ofende no ha empezado todavía en los caminos de Dios. Que la paz y el reposo del Padre sean con todos los que ven aquí motivo de alegría y no de tropiezo. Paz a todos.